Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad a la clase. Hola Domingo. Baisha Pandeka Arumi, dice Domingo. Y Ponan Ande. Seguro que ya ni se acostumbra más a hablar en español, ¿verdad? Los brasileros. Los que habrán aprendido ya se habrán olvidado otra vez del español. No se olviden del español, porque pronto vamos a vernos. Si no es el otro año, este año, el otro año. Sí, estoy mejor, Elisandra, gracias. Estoy con síntomas respiratorios, pero mejoré bastante. Sí. Mañana llega mi resultado y ahí les voy a avisar. Bueno, vamos a continuar con esta clase. En esta diapositiva van a encontrar al inicio otra vez el resumen de lo que es el proceso inflamatorio y SIRS. Pero yo quiero ir directamente más, hoy vamos a enfocar en la parte de sepsis y shock séptico, especialmente para que ustedes sepan la definición y los criterios. ¿Por qué? Porque sepsis y shock séptico son definiciones y situaciones que a medida que pasan los años se van actualizando y cambiando de definiciones, de protocolos y de criterios. La última actualización se hizo según el SOFA en el 2017, la última actualización, pero en el 2019 hubo otra vez unos cambios. Entonces, como ven, a medida que transcurren los años, no es que cambia, sino que se van agregando o modulando tanto las definiciones como los criterios para el diagnóstico de sepsis y de shock séptico. Ahora también he visto que SIRS tienen nuevas definiciones, nuevas características a tener en cuenta. Estaba mirando en el material del Metzel, que es justamente de brasileros, ¿verdad? De ustedes. Y está muy bueno. Y ese protocolo fue desde el año 2019. Entonces, como ustedes saben, los médicos todos los años, todos los días, siempre tienen que estar leyendo y actualizándose. Más todavía en estas situaciones de inflamación, SIRS, sepsis y shock. ¿Por qué? Y porque esto es paciente grave. Acá, por ejemplo, recordando, ¿saben que inflamación no es lo mismo que infección? Entonces tampoco SIRS es lo mismo que sepsis. El proceso inflamatorio, saben que incluyen la serie de modificaciones a nivel de los vasos sanguíneos y sirve como un mecanismo de defensa ante una lesión en el tejido vascularizado. Y la infección es la presencia de microorganismos patógenos en un tejido. Y SIRS es el síndrome. Síndrome significa signos y síntomas que el paciente manifiesta
de respuesta inflamatoria sistémica, o sea que en la sangre hay sustancias que circulan, citocinas, interleucinas que fueron liberadas a partir del plasma o a partir de las células del tejido dañado o del sistema inmunitario, que hacen que se active un mecanismo de defensa de modo a que él se pueda compensar o tratar de restablecer el daño que sufrió el tejido. Y sepsis significa ya que comienzan a haber disturbios o disfunciones orgánicas a partir de un foco infeccioso. Esto ustedes ya lo saben, ya estuvimos hablando qué es inflamación, cuáles son las causas de la inflamación o la etiología. La inflamación, el proceso inflamatorio puede ser desencadenado por microorganismos, que serían infecciones, agentes físicos, químicos, necrosis, cuerpos extraños o una reacción inmunitaria mismo, como son las enfermedades autoinmunitarias. El objetivo de la inflamación es tratar de reparar el daño a través de un proceso de cicatrización. Acá están los signos locales de la inflamación, eso es tema de examen. Yo creo que ustedes ya saben, a partir del tercer curso ya será en fisiopatología, habrán dado con el doctor Joel, ¿verdad? Calor, rubor, tumor, dolor y pérdida del órgano o función. Y a nivel sistémico, las manifestaciones que se presentan son fiebre y el decaimiento, por ejemplo, o la debilidad es una respuesta que se da en el paciente a través de la liberación del factor de necrosis tumoral. Por eso que el paciente que tiene cáncer, por ejemplo, también está muy desgastado a nivel muscular o hipotónico los músculos, está cansado, asténico se dice. El factor de necrosis tumoral es una sustancia que se encarga de hacer una respuesta sistémica, haciendo que el paciente se encuentre así, demacrado o con pérdida de la masa muscular. Y eso le lleva a la astenia, al cansancio o a la debilidad. Los componentes de la inflamación, ustedes ya saben, a nivel vascular, cambios en la estructura, aumento del flujo, cambio en la microvasculatura para que los leucocitos vayan al lugar de la lesión. Las células inflamatorias se encargan de liberar sustancias y a partir de esas sustancias favorece para el proceso o el inicio de la reparación o cicatrización. Esto es solo repaso. Y todos los mediadores que son liberados en el proceso inflamatorio. En un cuadro está un poco más resumido, les quiero mostrar, acá está. Los mediadores derivados de las células, la histamina, la serotonina, las prostaglandinas, leucotrienos, el factor activador plaquetario, el óxido nítrico. Estas sustancias son derivadas de células, acá están las células que producen esas sustancias y sus principales acciones. Es importante que ustedes sepan esto, porque esto es fisiopatología. Y muchas veces nosotros, ahora ya van a entrar en la parte clínica, ya tienen que saber tratar al paciente, tienen que saber cómo van a manejar el caso del paciente. Entonces, para eso tengo que saber la fisiopatología de la enfermedad. ¿Entienden? Entonces, hay ciertos medicamentos que van a tener que usar para poder contrarrestar estas acciones. Y de ahí que es importante que sepan quién sintetiza y cuál acción hace. Eso se va a manifestar también en el hemograma. Eso es lo que ustedes van a buscar. Si hay una reacción alérgica, ¿verdad?, del paciente, entonces probablemente tienen que saber que se pudo haber liberado histamina o prostaglandinas y ellos son encargados de liberarse por estas células, mastocitos, basófilos, y su acción principal en ese tejido u órgano.
Los derivados de las proteínas plasmáticas, los productos de complemento, los más importantes son el C5A, C3A y C4A. Después están las cininas. Las cininas, por ejemplo, son las que se encargan de hacer todo ese proceso inflamatorio en la pancreatitis aguda. Por eso se le llama que la fisiopatología en la pancreatitis aguda es por activación de las bradicininas. Y después también están las proteínas, las proteasas de la coagulación. En ese cuadro se resumen todas las sustancias que se liberan en el CIRS, todas las que se derivan a partir de las células y a partir del plasma. ¿Cómo evoluciona un proceso inflamatorio agudo? Puede evolucionar, puede tener varios caminos. Un camino es que haya una resolución de la inflamación donde tu sistema inmunitario te defiende y todo vuelva a la normalidad. El otro paso es que se reponga o ese tejido, esa inflamación aguda se reemplace por un tejido fibroso. Entonces eso da o permite a que progrese a un proceso inflamatorio crónico o sea reemplazado por un tejido fibroso. Y esto es tema de examen, que yo ya les dije a ustedes. El CIRS es la expresión clínica de la presencia de citocinas circulantes a nivel sanguíneo y se produce por la etiología o causas de CIRS son infecciones bacterianas, fúngicas, virales o parasitarias, grandes traumatismos, grandes quemaduras, grandes cirugías, por ejemplo, la extirpación de un cáncer de colon en una cirugía grande. La cirugía de una peritonitis aguda generalizada es una cirugía grande. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio importante que, como dije, activa una vía de las bradicininas y el paciente tiene múltiples manifestaciones, incluso pueden tener disfunciones orgánicas. ¿Y cómo reconozco que el paciente está en CIRS? Cuando llega a la urgencia, yo ya puedo saber si el paciente está o no está en CIRS. Porque si está en CIRS, probablemente voy a tener que internar al paciente, monitorizar y tratar de investigar la causa del CIRS, qué es lo que está causando esa respuesta inflamatoria sistémica y tratar la causa. Entonces, taquicardia, frecuencia cardíaca más de 90, taquipnea, frecuencia respiratoria más de 20, temperatura, fiebre mayor a 38 o hipotermia menor a 36. Esto se hace mediante el examen físico, signos vitales. Luego, en laboratorio puedo pedir hemograma y ver que hay leucocitosis, glóbulos blancos más de 12.000 o leucopenia, glóbulos blancos menos de 4.000. Si tengo 2 de estos 4 criterios, ya hago el diagnóstico de CIRS. La progresión de CIRS suele conducir, si es que no se llega a controlar, reconocer la causa y tratarlo, a un daño tisular. Y ese daño a una disfunción de los órganos, que se abrevia con la sigla MOTS. MOTS es una sigla en inglés y en castellano, en español, significa síndrome de disfunción orgánica múltiple. También pueden encontrar en otros libros como FOM, falla orgánica múltiple. Bueno, y acá empieza nuestra clase de hoy en realidad. Vamos a definir lo que es sepsis. Esta definición, como ven, tenemos la del 2016, tenemos la del 2011 y con la última que nos quedamos fue la del 2019, que no hubo muchos cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es sepsis? Es una disfunción orgánica
debida a una respuesta del huésped a una infección. O sea que los órganos vitales son 6: corazón, pulmón, riñón, hígado, vasos sanguíneos, hematológico y cerebro. Cualquiera de ellos puede comenzar a fallar y la causa principal es un proceso infeccioso. Pero ¿de qué otra vez depende eso? De la respuesta del paciente, del sistema inmunitario. Y eso pone en riesgo la vida del paciente. Esa fue la última definición 2016-2017, hasta el 2017. Anteriormente, ¿qué era diferente? Que nosotros decíamos que sepsis era SIRS y un foco infeccioso, ya sea bacterias, hongos, virus, parásitos. O sea que si yo tenía 2 criterios de SIRS, que están aquí, 2 de estos, y reconocer un foco infeccioso, buscaba el foco infeccioso pulmonar, urinario, busco un foco infeccioso a nivel de la piel. Entonces, teniendo esos 2 criterios, yo ya decía, este paciente está en SIRS, en sepsis. Hoy en día, el paciente ya tiene que entrar con una disfunción orgánica, contener o saber cuál es la causa de la disfunción, que sería una infección en este caso, y el paciente está en riesgo de vida. ¿Por qué? Y porque tiene una respuesta inadecuada a ese proceso infeccioso. Siempre por eso hay que evaluar los antecedentes patológicos del paciente. Y también si las infecciones son activas o recientes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En síntesis, que vamos a suponer que tengamos un paciente de 20 años con signos respiratorios, tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor torácico. Y la fiebre comenzó hace 5 días, la dificultad respiratoria hace 3 días. Y viene el paciente con síntomas respiratorios, fiebre. Le hago un hemograma, leucocitosis con neutrofilia. Entonces yo digo, acá hay un foco infeccioso porque hay leucocitosis con neutrofilia. Y todo me indica de que es respiratorio. Es el paciente de 20 años. 5 días de evolución. Luego tengo otro paciente, voy a comparar. 70 años, con los mismos signos y síntomas. Pero ese paciente de 70 años viene convulsionando o con disminución del nivel de conciencia. Hace 12 horas que el paciente ya no responde. En la cama está acostado, hoy ya no habla, ya no se fue al baño, no orina, no quiso comer. Entonces, responden de manera diferente, porque son personas diferentes. El huésped depende del sistema inmunitario del paciente. Y probablemente el de 70 años tenga otras patologías de base, otras comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, u otras patologías de base, EPOC, por ejemplo, ya que estamos en cuadro respiratorio. Puede ser que ese paciente de 70 años fumó 40 años. De sus 70 años, 40 años fumó. Fumaba 2 cajas de cigarrillos por día, o sea, 20 cigarrillos por día. Entonces, ese paciente tiene un daño en el parénquima pulmonar. Y ustedes saben que todo el daño que se hace por el cigarrillo ya es irreversible. Eso uno ya no borra, el daño queda ya en el parénquima. Por más de que uno deje de fumar, el daño ya queda. Lógicamente que ayuda al dejar de fumar para que el deterioro sea menos, pero los años que se fumó ya quedaron registrados en el pulmón, ya queda una cicatriz. Entonces son situaciones diferentes que probablemente los dos puedan estar en sepsis porque hay un cuadro infeccioso, pero el que tiene menor respuesta
por su sistema inmunitario deprimido o patologías de base, es el paciente de 70 años. Y ahora, ¿cómo diagnostico sepsis? Y también hay criterios para diagnosticar sepsis. Antes decíamos, este paciente está taquicárdico, taquipneico, SIRS, y tiene síntomas respiratorios y fiebre. Está en sepsis. Solamente eso bastaba para decir de que estaba en sepsis. Ahora no. Ahora existen criterios medibles que con esos criterios digo, está en sepsis. Bueno, esto sí saqué de una revista brasilera. Como ven, para que recuerden un acrónimo sepsis, donde S le pone confusión, tontura o dificultad para hablar, la E, piel pálida, manchas en el cuerpo, la caída de la presión arterial o sensación de desmayo, pasar el día sin orinar, oliguria, o temblores, dolores musculares y fiebre. Esto es más bien porque se recuerda el día de la sepsis, el 13 de septiembre. Entonces saqué una revista brasilera. Ahora, ¿cuál es el dato que ustedes tienen que tener en cuenta? Este dato. Acá está la definición de sepsis que es adoptada hasta ahora, la que se utiliza. O sea, que si alguien le pregunta hoy en día qué es sepsis, es una disfunción orgánica debido a la respuesta del huésped a una infección y que pone en riesgo la vida. ¿Cómo se diagnostica? El cuadro clínico general va a presentar o fiebre o hipotermia. Escalofríos, especialmente si la fiebre está más de 39 grados, va a tener escalofríos porque va a tener una descompensación o una irregularidad en la termorregulación. Y para compensar, el sistema regulador de la temperatura, el hipotálamo, va a liberar sustancias que van hasta el músculo para que tiemblen y así compensar la pérdida de calor. Caída del estado general, o sea, cansado, asténico, oliguria, orina menos de 0,5 ml por kilo peso, anorexia, no quiere comer. Imposible es que un paciente o una persona normal esté 24 horas sin comer, a no ser que esté haciendo una dieta, pero así de forma fisiológica nomás no, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene apetito o no comió nada en 24 horas o en 12 horas mismo, es algo que te tiene que llamar la atención. Taquicardia, taquipnea e hipotensión. Ahora, ¿qué significa SOFA? Ayer, la otra vez creo que ya les dije. Sequential Organ Failure Assistant. Anteriormente, el SOFA medía una serie de cosas, como el que les cité la otra vez, de todos los órganos vitales. Si había una falla cardíaca, se mide la hipotensión, la taquicardia, la bradicardia, el llenado capilar. Si era pulmón, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, de CO2, ¿verdad? Así sucesivamente, de cada órgano vital, habían ciertos parámetros que ustedes podían utilizar para saber si había o no una falla de órganos, una falla secuencial de los órganos vitales. Pero ¿qué pasa? Eso es algo muy grande para memorizar, ¿verdad? Imposible que el médico se recuerde siempre todos esos datos. Entonces, es más preciso, ¿por qué? Porque tiene mucha información detallada. No es práctico porque en la hora de la urgencia y con el paciente grave no me voy a recordar de todo y no voy a estar mirando la tabla, como ustedes dicen, o el cuadro por la pared y decir, tiene o no tiene sepsis. Difícil, ¿verdad? Y hay muchos datos que son laboratoriales y que no vamos a tener en el momento para utilizarlo. De ahí que se llegó a una conclusión de tratar de minimizar esos criterios en algo más rápido, de menos criterios y que permite hacer un triage
y un diagnóstico preciso en poco tiempo, rápido y eficaz. Y lo denominaron con la letra Q, que ustedes dicen, nosotros decimos Q, Quick SOFA. Quick significa pequeño, entonces algo mucho más limitado en criterios, eficiente para el diagnóstico y rápido. Los criterios de Quick SOFA, entonces, son los que ahora se utilizan para hacer diagnóstico de sepsis. Eso es lo último de lo último que se publicó en cuanto al diagnóstico de sepsis. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, como ven, acá hay una tabela, como dicen ustedes, hay un cuadro donde los criterios son estos. Esto era el SOFA antiguo, acá está escrito SOFA, esto era lo que antes se usaba, la relación de la presión parcial de oxígeno y el FiO2, el número de plaquetas, bilirrubina, cardiovascular, la presión arterial media, la escala de Glasgow para el sistema nervioso y la creatinina o el déficit urinario, el débito urinario para el riñón. Entonces a cada dato se le da una puntuación. Eso es lo que antes se utilizaba. Pero ahora usamos esto que está en el sofá. No sé cómo se dice sofá en portugués. ¿Cómo se dice sofá? Esto. Sofá de sentar, eso. Así se dice, sofá. Entonces, el Quick SOFA limita en 3 criterios nomás. Atiendan bien porque es tema de examen. 1. La presión arterial sistólica menos de 100. Presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio. Ese es un criterio. Segundo, que el paciente tenga confusión en sistema nervioso central, o sea que disminución del nivel de conciencia. ¿Y cómo voy a saber de que el paciente está confuso? Porque tiene una escala de Glasgow 13 de 15. De 15 puntos, 13. Y la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Entonces, 3 criterios se utilizan para el Quick SOFA, diagnóstico de sepsis. Repito, presión arterial sistólica menos de 100, Glasgow 13 de 15, frecuencia respiratoria mayor a 22. Si encontramos de estos 3, 2 positivos, los 2 de ellos 3, ya se hace diagnóstico de sepsis. O sea que el paciente ingresa a la urgencia. Vamos a hablar de ese paciente que les dije hace rato, con cuadro respiratorio. Le toman la presión y la presión está 90-60. 90 es la sistólica, entonces ya tiene menos de 100, un punto. Después cuentan la frecuencia respiratoria, 28. Otro punto. Ahí ya hice el diagnóstico de sepsis. La escala de Glasgow saben que tienen que usar las 3 respuestas, verbal, ocular y motora. Entonces, con 2 de esos 3 criterios ya hice el diagnóstico de sepsis. Entonces se cambiaron los criterios de SOFA que se utilizaba anteriormente, que eran todos estos, por el de Quick SOFA. Y acá está lo que significa. Sequential Sepsis Related Organ Failure Assistant. Significa en español, evaluación secuencial de falla de órganos relacionados a la sepsis. Entonces me quedo con estos 3 criterios. Tema de examen. Y este cuadro simplemente es para que ustedes interpreten lo que acabamos de decir desde la clase pasada.
Todo empieza con un proceso o una lesión, ya sea una pancreatitis aguda, un trauma, una quemadura, un traumatismo muscular. También puede ser un paciente que está recibiendo terapia con quimioterápicos porque tiene una neoplasia y está haciendo tratamiento quimioterápico. También puede ser. Eso desencadena síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y ustedes ya saben sus criterios. Ahora, cuando ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es causada por una infección bacteriana, fúngica, parasitaria, viral, las bacterias son los más frecuentes, entonces ahí hablamos de sepsis. Que hoy en día para decir que es sepsis utilizamos los 3 criterios de Quick-SOFA, con 2 de esos 3 ya se hace el diagnóstico. Y para definir sepsis hoy en día necesitamos decir de que es una disfunción orgánica causada por una infección, por una mala respuesta del paciente y que pone en riesgo su vida. En síntesis es eso. Es casi igual, pero no es lo mismo. Porque antes decíamos que era SIRS y un foco infeccioso. Ahora decimos que sepsis es una disfunción orgánica con una mala respuesta del paciente causado por una infección y que pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, aquí están las diferentes definiciones que fueron cambiando. La primera definición, después la hace otra, la última hasta el 2003 y en la 2016, que es el último, que es nuestra definición actual. Y lo mismo la de shock séptico. Fue cambiando y tenemos la última definición, que ya les voy a hablar porque esto está en inglés, pero ahí más adelante van a ver la definición de shock séptico. Entonces, esta tabla indica cómo fueron cambiando las definiciones y los criterios. Bueno, nosotros dijimos que el SIRS y sepsis tenemos que controlar, tenemos que tratar ese paciente. ¿Por qué? Porque si no tratamos, ese paciente no se interna, no es monitorizado y no descubro cuál es la causa que lo llevó a desencadenar SIRS y sepsis, entonces va a llegar a una disfunción orgánica múltiple. Y estos son los criterios que se utilizan para saber si el paciente tiene falla cardiovascular, ya falla respiratoria, falla renal, falla hematológica o neurológica. En realidad, voy a decir la pregunta que Wesley me mandó, ¿sí? Wesley me preguntó si 90 milímetros de mercurio de sistólica es normal. Y eso realmente para muchos pacientes es normal. Mi presión, por ejemplo, normal es 110/70. Mi presión normal. Pero para algunos, o en general, cuando hablamos en edad media, eso ya es bajo, ¿verdad? O así también para pacientes hipertensos crónicos, tener 140/90 es normal. Entonces, vamos a hablar de que esa presión de 100 milímetros de mercurio va a ser a ese valor, o va a llegar a ese valor en una persona que suele mantener normalmente 120/80 de presión arterial, sistólica, diastólica. ¿Se entiende? Ahora, vamos a suponer que sea un paciente hipertenso crónico, 50, 60 años, hipertenso crónico. Su presión nunca está menos de 140/90. Y cuando llega al hospital, tiene taquipnea, tiene Glasgow 13/15, pero la presión está 130/80 o 130/70.
Realmente ese paciente puede estar en sepsis, pero no tiene una sistólica menos de 100. No sé si me entienden lo que digo. No sé si entienden lo que digo. ¿Por qué? Porque eso otra vez depende de la presión normal que el paciente mantiene. Nosotros hablamos de presión normal, 120, 80 en general, ¿verdad? Pero para un paciente que suele mantener esa presión, que es la presión ideal, por decir así. Pero como les dije, existen los otros dos extremos. Pacientes hipertensos crónicos que mantienen su presión normal por encima de 140, 90 o a ese valor, y pacientes que tienden a la hipotensión que suelen tener 170, 110, 70, 110, 60 y que para ellos es normal. Los pacientes deportistas muy jóvenes que practican mucho ejercicio tienden a la hipotensión porque tienen el corazón más grande. Bradicardia e hipotensión suelen tener, pero para ellos es normal. Entonces, otra vez entramos en un punto donde tenemos que decir que va a depender otra vez de la presión arterial que el paciente suele mantener. No vamos a esperar que un hipertenso crónico tenga menos de 100 de sistólica para decir que tiene sepsis. Para eso están los otros dos criterios, que son la frecuencia respiratoria más de 22 y el Glasgow, para que me ayuden a salir de ese problema de pensar solamente en la presión. ¿Se entiende? Y respondiendo a la pregunta de Wesley, 90 de sistólica sería normotenso. Sería normotenso para un paciente que mantiene generalmente esa presión. Hay algunos pacientes que mantienen 100, 60, 90, 60. Siempre tienen esa presión y están bien, no se sienten mal, están hemodinámicamente estables. Así también como hay pacientes hipertensos que tienen 150, 90 y están muy bien, no le duele la cabeza, no tiene dificultad respiratoria, no tiene taquicardia, no tiene taquipnea. Entonces para ellos es algo normal, porque su cuerpo se adapta ya a eso. Exactamente. Entonces vamos a decir que entre 90 a 120 de sistólica sería una presión normal. Y para hipertensos, hasta 150 de sistólica. La presión, atiendan bien este dato que les voy a dar. La presión, para que nos llame la atención, tienen que ser o variar entre el 20 a 30% del valor normal. O sea, si un paciente hipertenso crónico que suele mantener 150 de sistólica, entonces, ¿cuánto es el 30% de 150? Si yo tengo 150, ¿cuánto es el 30% de eso? 45. Entonces, 150 menos 45, ¿cuánto es? 105. Entonces, si yo tengo un valor menos que eso, ya me tiene que llamar la atención. Lo mismo, si yo suelo tener normalmente 90 de sistólica, ¿cuánto es el 30% de 90? 27. Entonces, 90 menos 27 son 73. Si tiene una sistólica de 73, menos que eso, ya te tiene que llamar la atención y pensar de que ese paciente está en sepsis. 63. No. Sí, 63, perdón. Bueno, ¿entienden? Entonces va a depender siempre entre el 20 y el 30%. Hasta 20% nomás puede variar. Y se dice 20 mínima, 30 máxima. Entre el 20 y 30%, si la presión varía, la sistólica, ahí te tiene que preocupar.
Pero como estamos hablando de criterios, en general hablamos de una presión arterial sistólica menos de 100 por eso. Porque muy pocos son los que van a mantener 90, 80 normalmente. ¿Quiénes son los que mantienen esa presión? Y los que son deportistas, jóvenes, tienen una vida activa, no tienen generalmente comorbilidades o presión alta o diabetes u otra afección sistémica. Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos para hablar de disfunción cardiovascular? Frecuencia cardíaca menos de 54, presión arterial media menos de 49 o una sistólica menos de 60, ahí ya está en falla cardíaca. ¿Qué es lo que quiere decir falla cardíaca? Tengo que hacer sustancias inotrópicas, inotropismo positivo, que aumente la frecuencia cardíaca y el corazón trabaje. El corazón está cansado. Taquicardia, fibrilación ventricular diagnosticado por un electro. O en la gasometría un pH menos de 7,24 y una PCO2 menos de 49. Respiratorio. Frecuencia respiratoria entre 50 o 49, generalmente menos de 50, más de 49 por minuto. PA de CO2, presión de CO2 mayor de 50, ¿verdad? O que el paciente esté dependiendo de una ventilación mecánica o un CPAP, que sería una ventilación con presión positiva parcial. Renal, que tenga un débito urinario muy poco en 24 horas. BOOM significa base ureica nitrogenada. Quiere decir que el riñón no está pudiendo excretar la toxicidad. Creatinina mayor a 3,5 miligramos por decilitro. No se está excretando la creatinina, que es un producto de degradación del músculo, ¿verdad? Y ustedes saben que se utiliza para la contracción muscular diariamente, la creatinina. Hematológico, las células de la sangre, leucocitosis o leucopenia, plaquetas, generalmente plaquetopenia, y un hematocrito muy bajo, menos del 20%. Y a nivel neurológico, el Glasgow, menos de 6 en ausencia de agentes sedantes o ansiolíticos. Bueno, y ahora vamos a la definición del shock séptico. El shock séptico siempre lo denominamos como una hipoperfusión tisular. Significa que el oxígeno que llega a la región más acral o periférica del cuerpo no es suficiente. El oxígeno en la sangre en sí no es suficiente. Entonces, lo poco que queda de oxígeno se reserva para el cerebro y corazón. Entonces, se concentra más el oxígeno que tenemos a nivel cardíaco y cerebral. Y las periferias, las manos, los pies, las extremidades, se sienten o se ve la hipotensión inducida por esa sepsis, la hipoperfusión tisular. Las manifestaciones de la respuesta séptica se superponen con los signos y síntomas de la enfermedad de base o de la causa de esa infección, ¿verdad? En este caso, generalmente más bien solemos tener infecciones bacterianas, pero pueden ser por otros microorganismos, entonces va a depender del órgano infectado, las manifestaciones clínicas. Pero como síntomas generales puede haber hiperventilación por el déficit de oxígeno, confusión mental y acrocianosis, que sería cianosis periférica. Otro dato podría ser que el paciente está frío, pálido, sudoroso. Bueno, y esta es la definición según el Quick SOFA.
presión arterial media, menos de 65. La otra vez ya estuvimos hablando que la presión arterial media se halla con esta fórmula: presión arterial sistólica menos diastólica dividido 3 más la presión arterial diastólica. El ácido láctico, que se mide a nivel de una gasometría más de 18 miligramos por decilitro o más de 2 milimoles por litro. ¿Por qué el ácido láctico? Porque, como estamos diciendo, hay déficit de oxígeno. Generalmente, para el ciclo celular, para el ciclo de muchas células y generar energía y hacer la función de esa célula, se utiliza el oxígeno. Pero cuando hay un déficit a nivel general, nuestro cuerpo se adapta entrando en una vía de producción de ATP donde no se consume oxígeno, y es la vía del ácido láctico. Pero como se usa de una manera rápida, como para poder abastecer la demanda de energía o de la célula, entonces ese ácido láctico aumenta su valor en sangre. Si llega a más de 18 miligramos o a más de 2 milimoles, estamos hablando de una acidosis láctica. Y eso es un criterio o un punto para decir de que ese paciente está en shock séptico. Entonces, el shock séptico se mide por estos dos parámetros. Ahora, si llega en la urgencia el paciente grave y yo quiero saber, ¿será que está en shock séptico? Porque le veo mal, le veo con cianosis periférica, pálido, hiperventilando. Entonces, ¿qué es lo más rápido y práctico? Medir la presión y calcular la presión arterial media. Con ese dato solamente ya hago el diagnóstico de shock séptico. Con uno de estos dos ya se hace el diagnóstico de shock séptico. El primero es la presión arterial media y el segundo el ácido láctico. Para el ácido láctico es más difícil porque tengo que hacer por una gasometría arterial, o sea, por una punción arterial, y medir el ácido láctico. ¿Qué es otra cosa que tienen que tener en cuenta? La acrocianosis, la frialdad en las extremidades, es porque hay una reducción de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, ¿qué eso hace a nivel cardíaco? Aumenta el débito cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica. Esa es la fisiopatología del shock séptico. En la fase inicial, los dos están disminuidos. La vasodilatación es muy intensa y el líquido no es suficiente. Aparentemente parece una hipovolemia, pero acuérdense que la hipovolemia solamente hay dos causas que hacen hipovolemia: la hemorragia y la deshidratación. Ahora, después de que se hidrate bien el paciente, por eso que ustedes van a ver en clínica quirúrgica que lo primero que tienen que hacer en un paciente con shock séptico es hacer una buena hidratación parenteral. Generalmente se hace con suero fisiológico. ¿Por qué? Y porque con una buena hidratación el paciente generalmente responde enseguida y sale del shock séptico. Bueno, este es un algoritmo. ¿Cómo van a interpretar, verdad? ¿Qué van a hacer? Vamos a suponer que llega un paciente con sospecha de infección, con síntomas de un cuadro infeccioso, fiebre, dolor, dependiendo de cuál sea el órgano afecto. Entonces utilizan la escala de Quick-SOFA, que ya hablamos cuáles son. Si tiene dos criterios positivos de Quick-SOFA, entonces decimos que estamos ante un cuadro de sepsis probablemente. Hay que evaluar si ya hay disfunción orgánica. Si ya hay disfunción orgánica, entonces decimos está en sepsis. Cualquiera de los órganos vitales. Luego, si no tiene Quick-SOFA mayor a 2, entonces, ¿será que es sepsis? Se sospecha. Entonces, por lo menos hay que monitorear al paciente y pedir estudios laboratoriales y volver a evaluar después de eso.
Y luego, si es que Quick-SOFA no está a menos de 2, aquí en el segundo paso, lo mismo. Igual si el paciente queda en observación y se vuelve a reevaluar en las próximas horas. Ahora, si el paciente estaba en sepsis, ¿qué es lo siguiente que tengo que descartar? Si no está en shock séptico. ¿Cómo descarto? Con los criterios de la presión arterial media y del lactato. Bueno, como ven, esto es algo más bien protocolar. Lo que tienen que saber es definición y criterios tanto de sepsis como de shock séptico y de la disfunción orgánica. ¿Alguna pregunta de esto? Aquí está. Este cuadro, tienen que saber las fallas orgánicas, cómo se evalúan, cuáles son los criterios. Definición de shock séptico. Criterios de shock séptico. Criterios de sepsis. Y la nueva definición de sepsis. Eso es lo que tiene que quedar fijo con la clase de sepsis y shock séptico. Ya enseguida voy a explicar, Domingo. María Gabrieli dice, doctora, la sepsis va a afectar solo un órgano por vez y la MOTS generalizado no. Primero, sepsis va afectando un órgano por vez. Y el MOTS, no podemos decir que, para decir que sea MOTS, los 6 órganos vitales tienen que estar dañados o con disfunción. Por lo menos 2 o 3 órganos vitales están dañados. Por eso que el primero que suele tratar de compensar y se cansa es el corazón, el pulmón, después el riñón, pero ellos suelen ser más bien reversibles. Cuando llega ya una falla neurológica, hepatológica y hematológica, ahí sí generalmente ya es más grave y suele ya ser casi irreversible. Yo sé que en medicina nada es 100%, 1 más 1 no es 2 en medicina, pero la mayoría de las veces en los pacientes que ya tienen falla cerebral o neurológica, falla del hígado y a nivel de la sangre hematológica, ya es más difícil que sea reversible. ¿Entendés? Entonces, en la sepsis puede haber un solo órgano dañado todavía. Pero cuando decimos falla múltiple orgánica, 2 o 3, no necesariamente los 6. Flavio. Bueno, intubar es todo un tema, porque para intubar hay criterios respiratorios, neurológicos y también de gasometría, o sea, laboratoriales. Ahora, ¿de qué va a depender intubar o no? Uno, en este caso, justamente lo que vos decís, escala de Glasgow menor o igual a 8, ya es un criterio para intubar. Es uno de los criterios. Ahora, una acidosis o una alcalosis metabólica respiratoria ya en fase grave también es indicación para intubar. ¿Entendés? Hay muchas cosas que uno tiene en cuenta para la intubación, no necesariamente una sola cosa. Y en el contexto de MOTS, si tiene 2 o 3 órganos ya, especialmente el respiratorio y neurológico, intubación. Pero si tiene falla cardíaca, renal, el respiratorio está bien, neurológico también, difícilmente que le intube. ¿Entiendes? Es todo un contexto para poder intubar. Ahora, lo que sí te digo, que si tiene falla respiratoria y neurológica, sí vas a intubar. Domingo, el ácido láctico. El ácido láctico es una vía a través del cual
se genera energía, ATP, pero es una vía anaeróbica, donde no hay consumo de oxígeno. Entonces, en el caso de un shock séptico, donde hay déficit de oxígeno circulatorio, el cuerpo utiliza esa vía anaeróbica para poder guardar la reserva de oxígeno para los dos órganos más importantes que necesitan de oxígeno, que es el corazón y el cerebro. Entonces, todo el oxígeno que hay se concentra en esos dos órganos. Eso es para domingo. Bueno, pudieron hacer algunos ya la tarea la evaluación en línea era, ¿verdad? De la semana pasada. Y ahora yo les puse una clase nueva sobre erisipela y celulitis. Pero quiero que sea algo así bien esquemático, no hace falta que hagan un texto. Le puse citar 4 diferencias. La clase vamos a dar mañana sobre infecciones de partes blandas, pero así bien esquemático. Por ejemplo, 1, ¿cuál afecta la epidermis? ¿Cuál afecta también ya la hipodermis? ¿O qué capa de la piel infecta? La segunda diferencia puede ser el agente causal etiológico. La tercera diferencia puede ser la característica de la lesión, si es rojo, eritematosa, bien delimitado, mal delimitado, con signos inflamatorios, con otras cosas que le hagan características. Y luego, ¿qué complicación? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál puede llevar a un cuadro de sepsis shock séptico? ¿Y cuál es la complicación de la erisipela? ¿Cuál es la complicación de la celulitis? Eso para mí son las 4 diferencias más importantes. Todavía, yo ya mandé la tarea. La tarea era una diferencia entre celulitis y erisipela. Creo que ya se cargó, porque algunos yo ya recibí en la tarea. Bueno, como ven, esta clase era la última clase del viernes pasado que teníamos que terminar y esta es una clase corta, solamente sepsis y shock séptico. No le quiero llenar de información, es simplemente definición y criterios, tanto de sepsis, shock séptico y falla de órganos. Y eso va a salir en el examen. Entonces la clase queda hasta ahora, hasta hoy, hasta aquí. Si es que no aparece la tarea para algunos, tienen que avisar al delegado y que se comunique con el doctor Armando Mesa, porque él es el que cargó. Nos vemos mañana a la misma hora. Mañana vamos a empezar con infección de partes blandas y celulitis erisipela. Dale, chau, chau, nos vemos.